Enola Holmes y el caso de la criptolina críptica. Capítulo 9. Comprensiblemente numerosas cabezas giraron, haciendo todo lo posible por ignorarlos con febril prisa. Como respondía al calor de mis mejillas, me dirigí hacia la pared opuesta de la biblioteca, donde divisé en la estantería las inconfundibles filas señoriales de la Enciclopedia Británica. Tomando el volumen M, me senté en la mesa más cercana, y la gente que ya estaba allí se alejó de mí, dándome mucho espacio. Con manos temblorosas encontré la página. El código Morse internacional utiliza sonidos cortos y largos que se escriben como puntos y guiones. Sí, instintivamente ya pensaba en las rosas en miniatura como puntos, las margaritas, flores muy rudimentarias de 5 pétalos, starflowers, tenían que hacer los guiones. Tomándolo todo, guión, punto, asterisco, guión, punto, asterisco, guión, etcétera de mi cartera, refiriéndome a la tabla de la enciclopedia, que el lector amablemente encontrará reproducida al final de este libro por el bien de la educación y la diversión. Comencé a decodificar, sin un proceso simple, ya que tenía que escanear todo el alfabeto en busca de cada letra. 4 puntos era la H, una hoja para dividirla de la siguiente letra. Punto guión A, otra hoja. Punto guión B corta. Hoja. Punto único. E. 2 hojas. Fin de la palabra. Tener. Mucho de tiempo después había decodificado las primeras 5 palabras. Tengo pruebas de Werford vendiendo suministros, pero la mayor parte del mensaje permaneció ante mí y enfrenté una decisión: sentarme aquí y pasar más horas haciendo esto, mientras el cielo solo sabía lo que podía hacer. ¿Qué le pasaba a la señora Tupper? ¿O hablar con Florence Nightingale ahora mismo? Porque consideré que ahora sabía cómo lograr esta hazaña aparentemente imposible. Decidiéndome por lo último, entonces devolví mis papeles y lápiz a su cartera y me acerqué a la formidable señora Crowley en su escritorio. Esta vez, cuando pedí hablar con Florence Nightingale y me entregó el escritorio portátil con su papel crema y tinta oscuro, sonreí y lo acepté sin reparos. No se puede decir con exactitud que escribí en el papel, más bien escribí o dibujé muy rápido y simplemente rastreé. 3 rosas, 1 hoja. 3 margaritas, 1 hoja. 3 margaritas, 2 hojas. Secando, luego doblando esta misiva y sin firmar se la entregué, y cuando el joven de calzoncillos la tomó, fui y me paré al pie de la escalera. Y en menos de un minuto Jack Napes, como había llegado a pensar en él, volvió trotando con la mirada bastante sorprendida en su rostro para decirme: la señorita Nightingale dice que la verá. Síganme, por favor. Todas mis interferencias sobre la notable Florence Nightingale resultaron ser erróneas, como se me hizo evidente a los pocos minutos. En lo más alto de la casa, en una habitación espaciosa bañada por luz de las ventanas y sin cortinas, me esperaba una belleza regordeta, dulce y sonriente a la antigua, sentada en una gran cama, lujosamente arreglada con almohadas con bordes de cintas y sedosos edredones. Puff. Su cabello, con raya en el centro y peinado hacia atrás en forma sencilla de su juventud, aún no se había vuelto gris. Su hermoso y simétrico rostro apenas mostraba una línea. En todos los sentidos parecía tan radiante como su dormitorio soleado, desde el que no se oía nada más que las muchas personas 2 pisos más abajo, solo en el canto de los pájaros del jardín trasero, que se podía ver a través de sus ventanas abiertas como si disfrutara del sereno Edén en medio de la ciudad de Londres. Con la misma serenidad que me recibió, la señorita Nightingale me dijo: póngase cómoda, por favor. Indicó un sillón colocado en el lado más alejado de la cama, agradablemente situado cerca de la ventana. Con interés no disimulado, ella me estudió. Al doblar su pie, se puso a bordo y se sentó. Esperaba a alguien mucho mayor, comentó. Dado esto, levantó el papel en el que habría escrito en código Morse floral SOS. ¿Cómo sabes acerca de mis rosas y margaritas? Pero primero, por favor, ¿cuál es tu nombre? Asombroso, la forma en que irradiaba cortesía, pero no escatimaba en honestidad y no perdía el tiempo. Sus modales me permitieron responderle de verdad. Cualquier nombre que pudiera darle, señorita Nightingale, lo tendría que inventar, y en este momento tengo poca energía para fingir.
Ella sintió con la cabeza como si fuera una respuesta bastante normal. Lejos de su frente, como para lucir el impecable brillo y la simetría de su cabello, lucía una extraña especie de pañuelo blanco que se ataba debajo de la barbilla y prodigaba una cascada de encaje desde la coronilla hasta el cuello de su cabeza. Chaqueta de cama de terciopelo. Este singular tocado asentía con ella. Veo que estás muy angustiada, dijo en voz baja. Me enteré de que era famosa por no alzar la voz ni una sola vez durante su vida o sus años en Crimea. Parece que tu problema de alguna manera me concierne. Podría, dije, y sin más preámbulo, de la manera más concisa posible, detallé las circunstancias del secuestro de la señora Tupper, comenzando con Carrel Pigeon. Entregué su mensaje de Bill Branded inmediatamente, o lo sentirá si alguna vez dejó a Scutari. El mensaje escrito a mano con espinas había desaparecido junto con mi desafortunada casera, pero me sabía las palabras de memoria, por mucho que supiera las palabras que, según Florrie, los intrusos barbudos le habían gritado a la señora Tupper. Sabemos que eras una espía del pájaro. De hecho, el pájaro es como me llaman, los que se me oponían, respondió la señorita Nightingale, y me representaban como una mujer pájaro en sus caricaturas políticas. Hablaba distraídamente de espaldas a mí, porque durante mi relato se había dado la vuelta para rebuscar. Debo explicar que la cabecera de su cama era en realidad un gran escritorio de cubículo, sin duda hecho a medida, perfectamente lleno de papeles de todos tipos, que sobre una mesa cubrían de verde junto a su cama más montones de papeles que rodeaban una lámpara eléctrica. Una lámpara eléctrica. Esta era una verdadera casa de sorpresas, pero supuse que, impulsada a reformarse como estaba, se había hecho cargo de los gastos para poder escribir durante la noche. Había notado que sus manos, que parecían mucho más viejas que su rostro, estaban dobladas en medias lunas por la escritura constante. Al encontrar lo que quería, se volvió hacia mí y me lo mostró. Una anciana ha sido secuestrada por bandidos, etc. Mi nota del día anterior. Sí, reconocí, yo escribí esa. Y le respondí con toda sinceridad. Querida, simplemente no recuerdo a la señora Tupper. Metí la mano en mi cartera y saqué la fotografía de la boda de la señora Tupper que había llevado conmigo porque tenía el presentimiento de que podría resultar útil. La señorita Nightingale miró eso y su suave boca formó una O de reconocimiento. ¿Te acuerdas de ella ahora? Sí, querida, lo hago. La había olvidado porque ya no era una de mis mensajeras habituales. Le confié una sola vez en caso de emergencia, pero su mensaje nunca se entregó y nunca supe por qué ni qué fue de ella. Así que eres una espía, susurré impresionada. Los oficiales comisionados del ejército, respondió dulcemente, lucharon contra mí, una mujer y un civil, con bastante más pasión de la que se dedicaban al enemigo ruso, y yo me defendí. Pero pensé que usted y sus enfermeras estaban allí para ayudar. Ella sonrió con bastante tristeza. Así estábamos, pero los médicos y los oficiales vieron mi presencia como una interferencia y como una amenaza para sus fiestas, picnic, bolos, carreras de caballos y buenos tiempos, que de hecho lo eran. Tenía la loca idea de que los oficiales debían pasar sus días cuidando el bienestar de sus hombres y los médicos debían atender a los enfermos. ¿Quieres decir que no lo hacían? Los médicos y los cirujanos se destacaban en cortar las extremidades de los heridos, pero nunca entraron en las salas de fiebre. Tal era su miedo de contraer la enfermedad. Sin supervisión, los ordenanzas no hacían nada en la medida de lo posible. A veces ni siquiera preparaban la comida. Así que allí, solos, excepto unos a otros, los enfermos yacían en su propia suciedad con las mantas llenas de piojos. La señorita Nightingale se interrumpió abruptamente. Su mirada se centró en mí como si volviera a un pasado trágico, a un presente bastante alarmante. Dime, amiga anónima, ¿qué pasó con el mensaje que traté de enviar a Lord Sarapito? Repetí. ¿Lord Sarapito? Sí, Sidney Grimble. Un verdadero estadista y mi mayor aliado. Qué interesante, acaba de mirar su silueta. La señorita Nightingale continuó. Ninguna reforma podría haberse prendido sin él. Tenía el oído de la reina. Hace mucho que falleció, pero su buen nombre aún debe protegerse. ¿Sabes dónde está eso que falta? ¿El mensaje? Si era el que estaba rociado con la crinolina de la señora Tupper, lo tengo en mi poder. Por primera vez, abandonando su postura erguida, Florence Nightingale se apoyó en las almohadas y me estudió.
Desde la sala de música del piso de abajo llegaban las agradables notas de un piano. Alguien estaba interpretando a Mozart. «Es usted inteligente», dijo la señorita Nightingale, de manera que no hizo que la declaración ni elogiara ni censurara. «Muy bien, tienes mi mensaje que de alguna manera se extravió. Lo quiero de vuelta para evitar el escándalo». ¿El escándalo? Las reformas a las que le he dedicado mi vida están por fin acordadas y en marcha. Olvidando las animosidades anteriores, sería desastroso que alguien mencionara el pasado. ¿Qué te induciría a...? No me importa nada la política, simplemente quiero saber quién ha secuestrado a la señora Tupper. Pero no tengo idea de quién podría ser, y quiero averiguarlo, tal vez tanto casi como tú, porque si ella les contara mi mensaje. Señora Tupper, la interrumpida exhortación hizo que mi voz se elevara marcada, contraste con el tono constante de mi anfitriona. Es tan extremadamente sorda que será muy difícil para ella entender lo que quieren de ella. ¿Ya estaba sorda cuando le confiaste tus desafortunadas rosas y margaritas? Oh, querida. El rostro de la señora Nightingale mostró muy brevemente emoción. Qué tonto por mi parte no darme cuenta, pero le di una tarjeta con la dirección. Puede leer con letra tosca, con dificultad, pero no el guión. Oh cielo misericordioso, pero asumí, ¿qué estaba pensando? Suavizando mi aspereza reconocí. Me imagino que tenías muchos asuntos urgentes en mente. En cualquier caso, como la señora Tupper no entendió ni una palabra de lo que le dijiste, se puede suponer que no sabía para qué era la tarjeta, o incluso darse cuenta de que llevaba un mensaje. Los canallas están cortando el vestido azul que le diste, buscando algo en papel. Ahora dime, por favor, quiénes son. Florence Nightingale volvió a decir, no lo sé. Pero podías aventurarte y adivinar. Como el joven Lord Sarapito está entrando en la Cámara de los Lores, supongo que sus enemigos están intentando obtener este artefacto para avergonzar a su apellido. Pero igualmente podría adivinar que podrían ser cualquiera de los amigos o descendientes de los oficiales mencionados en la comunicación. De hecho, sería difícil nombrar a cualquier persona involucrada que no quisiera encontrarlo, incluyéndome a mí. Tan cautivadora fue esta admisión que me convenció de su inocencia. Realmente no lo sé, pero lo averiguaré. Dijo esto en materia de hecho de una mujer que hace lo que le plazca con su vida. Ya he dado pasos al respecto. ¿Cómo es eso? Cuando recibí tu nota ayer me preocupé. Aunque no pude ubicar a la señora Tupper en mi memoria, me preocupó sobremanera, así que pensando en un detective consultor privado bastante conocido, envié a buscarlo esta mañana. Debería estar aquí en cualquier momento. Fue como si unas manos invisibles me agarraran por la garganta, tratando de estrangularme. Sentí que la señorita Nightingale observaba mi reacción perpleja pero astuta. Oh my God, me las arreglé para jadear. Será mejor que me digas tu nombre, querida, porque eventualmente lo averiguaré. El caballero me complacerá, estoy segura. Contraté al señor Sherlock Holmes. Capítulo 10. Mi hermano podría entrar en cualquier momento, y si me encontrara aquí... El amable lector recordará, por favor, que había estado bajo mucha presión, sin mucho descanso ni comida suficiente, pero la verdad es que no hay excusa. Debería haber abordado el problema con lógica, razonándolo, pero no lo hice. Mi sonrojo debió admitir que en pocas palabras entré en pánico. Con un grito me puse de pie sin ningún plan de acción racional, solo un fervor ciego por huir del local. Sin una palabra de explicación o despedida, me lancé alrededor de la cama de la señorita Nightingale hacia la puerta. Pero con bastante agilidad la señorita Nightingale se echó hacia atrás las mantas y saltó del otro lado de la cama. Sus pies descalzos y regordetes debajo del dobladillo de encaje de su camisón, pegándose al suelo como si fuera la salida de un velocista. En pocos pasos rápidos llegó a la puerta antes de que yo pudiera hacerlo, y la puso de espaldas. Este acontecimiento notable, un inválido bloqueándome mi camino, me sorprendió tanto que el asombro superó mi vuelo sin sentido y me detuve en medio de la habitación. ¿De qué estás tan asustada?, preguntó Florence Nightingale. Al mismo tiempo solté. ¿Qué haces en una cama si puedes caminar? Cielos, la impertinencia de la generación más joven. Pero su voz dulce y baja no varió en lo más mínimo. Vuelve a tu silla, querida, y me esforzaré por explicarte. Sintiéndome un poco avergonzada lo hice. Cuando llegué a casa después de casi 2 años de tremendo esfuerzo en Crimea,
comentó mi anfitriona volviéndose a acomodar en su asiento habitual bajo las mantas. Caí en un colapso total y creí que iba a morir. Una expectativa bastante sensata, ya que había pasado de los 30 en ese momento, pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, de hecho, en años, me encontré no solo viva, sino sumergida una vez más en una reforma que necesitaba desesperadamente, y había tanto trabajo que por hacer. Como rebelde yo misma lo comprendí de inmediato. No te importaba perder tiempo para las comodidades sociales. Se esperaba que las mujeres de su clase fueran de visita, se cambiaran para cenar, estuvieran entreteniendo a los invitados, asistiendo al teatro, etc. Y pasaran la mayor parte de sus vidas sirviendo, como herpejes, como objeto decorativo inútil. Exactamente. Ella me miró de una manera nueva, el reconocimiento voló entre nosotras. Ahora le he dicho mi secreto, debe contarme el suyo. ¿Por qué oculta su nombre? ¿Y por qué le tiene tanto miedo al señor Sherlock Holmes? Sinceramente deseaba poder decirle la verdad. Sherlock Holmes era mi hermano a quien adoraba. No había nadie cuya compañía hubiera preferido compartir. Lo era el famoso detective, descontando a mi madre ausente. Sherlock y Mycroft era lo que tenía a modo de familia, pero su ignorancia masculina les hacía sentir que debían tomarme a cargo y encarcelarme en una escuela de determinación, o en una guarida de mujeres. Era una tortura. Por tanto, no me atrevía, ni podía, ni debía dejar que me encontraran. Esto era lo que deseaba poder decirle a la sabia y gentil Florence Nightingale, pero sabía que no podía ser así. Solo le dije: me aterroriza que se entere de mí. Es cierto, aunque mientras tanto mi mente buscaba desesperadamente alguna mentira plausible. Pero en esta crisis de todos los tiempos mi imaginación me abandonó. No pude empezar a pensar en qué decir. Sorprendentemente, Miss Nightingale se me proporcionó la historia que necesitaba. Muy gentilmente dijo: me parece que el grado de su preocupación por la señora Tupper es quizás muy poco inusual si la señora Tupper es simplemente su casera. Oh cielos. Ella pensó que yo era una hija legítima protegiendo a mi presumiblemente aristocrático padre de la estigma del coqueteo con la señora Tupper. ¡Qué absurdo! Pobre sorda cicatera señora Tupper, mi madre. Sin embargo, no era tan absurdo, porque en verdad mi dulce y anciana casera era más una madre para mí que mi propia madre. Mamá, di que no había tenido noticias del incidente de los ramos raros, meses atrás. ¿Por qué no me atreví a buscar para no encontrarla y conocer sus verdaderos sentimientos o la falta de ellos por mí? Ni siquiera era necesario que mintiera, porque una lesión reprimida durante mucho tiempo en ese momento tocó mi corazón, con un dolor severo que saltó mis ojos. Para mi asombro me encontré llorando. Las lágrimas que corrían por mi rostro me sirvieron de respuesta. Obviamente, una persona de mente práctica, la señorita Nightingale, respondió metiendo la mano en un cajón de la mesita de noche, donde aparentemente guardaba un suministro de pañuelos cuidadosamente planchados y con bordes de encaje, porque me entregó uno. Querida, me ofreció cuando me había calmado un poco. Señor Sherlock Holmes tiene fama de ser el alma de la discreción. Pero negando con la cabeza una vez más me puse de pie, esta vez recordando tomar el maletín de cuero que había traído conmigo. Me disculpará, estoy segura. Muy amablemente lo hizo. Todavía en un estado de ánimo muy despreocupado, me dirigí directamente a las escaleras. Grave error. En cambio, debería haber buscado los estrechos escalones traseros que usaban los sirvientes, haber bajado por las regiones ocultas de la casa y salir por el camino de la cocina y el jardín. Pero mis sentidos me habían abandonado por completo. Corrí como una tonta hacia abajo, por el mismo camino por el que había subido, a través del salón de música y el salón, hasta la amplia escalera principal que comencé a descender precipitadamente. Pero la señorita Nightingale está comprometida actualmente. Además, nunca ve más de una persona a la vez, decía alguien de abajo. Ella debe hacer una excepción en este caso, respondió una voz familiar y conmovedora. Casi derrumbándome por la conmoción y en mi prisa por detenerme, me agarré a la barandilla y me aferré a ella, sintiéndome un poco débil. Watson es mi mano derecha en estos asuntos. Sherlock y el buen doctor Watson, por supuesto, ambos en la base de la escalera, con Jack Knips intentando decirle que solo se admitiría a Holmes. Y ahí a la mitad de la escalera, a no más de 20 pies de distancia,
Estaba a plena vista y con un gran desorden de rasgos, beca abierto como un muerto. Doctor Watson, gracias a mi estrella de la suerte, porque si me hubiera mirado me hubiera reconocido como la secretaria del doctor Ragonsin. Esa vía se habría acabado para mí. El buen médico no me vio. Se quedó mirando hacia uno de los salones como hipnotizado, tal vez por la presencia del señor Gladstone. Pero la mirada de Sherlock como de halcón voló hacia mí. «Enola», gritó con la más intensa excitación y fijeza de expresión. Como no podía dejar de mirarlo, pero no podía quedarme, tropecé hacia atrás, subiendo los escalones y retrocediendo. Pero mi hermano Sherlock no se movió. Enola llamó. «Detente, espérame, créeme, por favor». Pero realmente escuché sus palabras solo después como un eco en mi mente despiadada, mientras me apartaba, huyendo como un ciervo. Regresé a través del salón y el salón de música y aceleré. Ahora tardíamente y presa del pánico ciego, esperé en la escalera del servicio. Pero no pude encontrarla. Más allá del piano de cola, más allá de la mesa del pedestal, a través del pasillo, más allá. Girando tras girar, abrí la puerta tras puerta para descubrir solo antecámaras y pude escuchar los pasos enérgicos de Sherlock Holmes detrás de mí y su voz. «Enola». Confunde a la chica. ¿Dónde se ha metido? Evidentemente había dejado atrás a Jackanapes para correr escaleras arriba detrás de mí y sin duda Watson había hecho lo mismo. 2 contra 1. Al pensar que aún corría más rápido, comencé a escuchar portazos mientras seguía mi curso. «Enola». En este punto, como quiso la mala suerte, tropecé con una pequeña escalera sinuosa, pero solo conducía hacia arriba, así que subí, para encontrarme una vez más fuera de la puerta de Florence Nightingale. La abrí, salí disparada a la habitación y cerré la puerta detrás de mí. Desde debajo de su edredón de seda, la señorita Nightingale preguntó suavemente y dulce: «Dios mío, ¿qué está pasando?». Sin responder, pero viendo que la llave estaba en el ojo de la cerradura, cerré la puerta. Luego me lancé a través de la habitación, rodeando el extremo de la enorme cama de la señorita Nightingale, hacia las ventanas que proporcionaban una vista tan hermosa de su jardín trasero desde la copa de los árboles. Al mismo tiempo me desabroché el cinturón y lo deslicé por el asa de mi bolso. Afortunadamente, la fuerza de mi miedo me había empujado más allá, torpe y temblando, hasta un estado de extraordinaria destreza y energía. Rápidamente me abroché el cinturón, atando así mi precioso equipaje a mi cintura, incluso mientras escudriñaba mis perspectivas de escape. Después de una rápida mirada, elegí una ventana y la abrí de par en par. «Enola», gritó la voz de mi hermano justo afuera de la puerta, y lo escuché hacer sonar el pomo. La señorita Nightingale podría, por supuesto, haberle respondido o haberse levantado de la cama, haber caminado hacia la puerta, girar la llave y dejarlo entrar, pero no hizo ninguna de esas cosas. En cambio, se quedó donde estaba, mirando, supongo, mientras yo trepaba al alféizar de la ventana. Me asomaba y me lanzaba como un mono a la rama del árbol más cercano. Mis dedos encontraron madera, mis manos se agarraron. Me colgué a 3 pisos del suelo y el descenso me habría parecido difícil si no me hubieran aguijoneado peores dificultades, de modo que no pasara tiempo en contemplación. Como un verdadero orangután me balanceé, me dejé caer, me agarré a otra rama, volví a caer, me arrastré y caí al suelo. Allí pasé a toda velocidad por delante de un huerto, bajo una parra, detrás de un retrete y a través de un bosquecillo de tilos, para llegar a la barra de hierro forjado de la señorita Nightingale. Mientras la saltaba, vislumbré a la señorita Nightingale. Su casco blanco, extrañamente angulado, era inconfundible, en la ventana por la que había salido. Aunque apenas pude ver su expresión, desde la distancia pareció observarme con sereno interés. No vi ni rastro del doctor Watson ni de mi hermano. Una vez que me alejé bien en el metro, atravesando un túnel como un pasaje al infierno, densamente oscuro y ahogado por el humo, finalmente tuve tiempo y presencia de ánimo para pensar. Sombras de perdición, Enola, ¿y ahora qué? En este mismo momento supuse miserablemente mi querido Sherlock estaba hablando con mi querida señorita Nightingale y juntando demasiados 2 en 2. Le diría a la señorita Nightingale que yo era su hermana desaparecida. Miss Nightingale le diría que la desaparecida señora Tupper era mi casera. Cielos, con un sentimiento de impotencia y hundimiento que atravesó todo mi interior, me di cuenta que no podía volver a la casa de la señora Tupper,
porque seguramente Sherlock, como parte de su investigación, averiguaría dónde vivía. Por lo tanto, ahora no tenía hogar. En realidad no sabía dónde ir, porque si me seguían, después de todo, no podría decir dónde estaba Sherlock, o más vilmente el perfil clásico. Ciertamente no me arriesgaría a llevar a ninguno de los dos a la oficina del Dr. Ragonstein. Entonces ya no tenía refugio, y no tenía un plan. Rara vez me había sentido tan desgraciado. Vamos, Enola, esto no sirve. La voz de mi cabeza era la de mi mamá, pero no mía. Incluso si nunca volví a ver a mi madre, ella vivía dentro de mí. Está en peligro de perder su libertad, pero la señora Tupper está en peligro de perder la vida. Una vez que haya encontrado a su desafortunada casera, entonces puedes preocuparte por ti misma. Tomando una profunda bocanada de aire acre del metro, cerré los ojos a la oscuridad externa. Ahora piensa. Muy bien. ¿Quién había secuestrado a la señora Tupper? Cualquiera de las personas involucradas, había dicho Florence Nightingale, podría querer asegurar el mensaje para evitar un escándalo. ¿Qué gente involucrada? ¿Y qué giro de los acontecimientos los habían involucrado? La señora Tupper había vivido más de 30 años en paz con su crinolina rotada en su guardarropa. ¿Por qué ahora de repente toda esta confusión y problemas? No tenía idea. Y sin embargo, gracias a la funda de cuero que hacía tiempo que había liberado de mi cinturón, todavía tenía el mensaje. Debía terminar de decodificarlo. Capítulo 11. Necesito una copia del código Morse. ¿Dónde puedo encontrar una? ¿En el Museo Británico? Guarida de viejos desagradables. Necesitaba un refugio, un santuario. Yo también, desesperadamente, ya no había comido ninguno de los bollos de Miss Nightingale, y ahora necesitaba comer. Finalmente mi mente volvió a funcionar correctamente, pues se me ocurrió un pensamiento tan bienvenido que de hecho me hizo sonreír. Saliendo del metro en la estación apropiada, busqué un rincón apartado y me arreglé un poco. Luego salí de nuevo a las calles de Londres, mirando inteligentemente a mi alrededor. No había señales de villanos de rostros agradables que me hubieran estado siguiendo, ni de ningún otro peligro. Dirigiéndome hacia la vía principal para un taxi. High Street, le dije al taxista, porque no quería cantar para que todo el mundo escuchara mi destino preciso. Un poco más tarde, con un suspiro de alivio, entré en el primer club de mujeres profesionales de Londres, y tal vez en el único en el mundo. No había aquí estado antes, pero conocía el lugar por su reputación. Así como los clubes de hombres no admitían mujeres, esta pequeña fortaleza no admitía hombres. Pero mientras que los clubes de hombres requerían que los nuevos miembros sean patrocinados por los antiguos, el club de mujeres profesionales acogía democráticamente a cualquier mujer que pudiera pagar la cuota de membresía, que era lo suficientemente sustancial como para mantener alejadas a las clases indeseables. Después de escribir un cheque y recibir mi tarjeta de membresía, eché un vistazo a las cómodas citas de este santuario. Asentí con la cabeza a algunos otros miembros. Las más jóvenes noté vestían tanto como yo. Pedí té y bocadillos y me instalé en la biblioteca con el volumen M de la enciclopedia. Varias horas más y tarde, más té y otra bandeja de sándwiches después, resultó como siguiente. Tienen pruebas de Whitford, vende suministros, Constantinople, Mercado Apelado, Cruikshanks, Hall, Raglan, no hay oficiales disponibles, Kalos, o peor beneficio mientras hombres. Freeze Ster, D. Beck, You, Us, Influence, BR, Despairing, FN. FN era por supuesto Florence Nightingale y BR era Victoria Regina, es decir, la reina Victoria, pero Werford, Cruikshanks, Sala, Raglan. El conflicto de Crimea. En el volumen C de la Enciclopedia Británica me hizo saber que Cruikshank era un general en esa guerra, Hall era el médico forense en jefe, Werford el proveedor notablemente ineficiente del ejército, y Raglan el encantador pero absolutamente incompetente comandante de toda la maldita desorden, como lo ejemplifica la carga de la brigada ligera, cientos de soldados de caballería enviados galopándose a la muerte debido a un error en las órdenes. Al buscar a mis sospechosos individuales descubrí que como Lord Sidney Grimble había fallecido más allá de mi alcance para localizarlos e interrogarlos,
Entonces, ¿qué iba a hacer? No tenía ni idea porque la presencia de ánimo era difícil de mantener, quiera o no, a pesar de que sabía que era muy improbable que él pudiera haberme rastreado hasta aquí. Seguía imaginando a Sherlock Holmes esperando para saltar sobre mí, en el momento en que pusiera un pie fuera de la puerta. Tan perturbadores eran estos pensamientos que no podía quedarme quieta. Vagué de las mujeres profesionales del club, los muebles orientales modernos agradables de la sala de lectura, sala de juego, té de la habitación y la salida perdida en mí como me inquietaba imaginar los escenarios más grotescos que involucraban a Sherlock Holmes, la señorita Nightingale, Mycroft, Dr. Watson de Scotland Yard, magistrados con pelucas blancas y matronas macabras de un internado, y todo eso hasta el infinito. Enola, esto no servirá. Necesitaba pensar en la señora Tupper. Para obligarme a hacerlo, me di cuenta de que tenía que hacer una lista. Entonces, tomando el asiento más cercano, en un sofá con respaldo de camello tapizado en cretona, muy elegante, porque me encontré en un salón pequeño y encantador, donde algunas mujeres mayores se habían reunido para charlar. Con papel y lápiz en la mano, yo comencé a escribir. ¿Dónde está la señora Tupper? ¿Quién es Classic Profile? ¿De quién se llevó la berlina? ¿Con qué propósito? ¿Para hablar con quién? Etcétera. Empecé, como estoy segura de que el lector amable podrá ver, bastante estúpidamente, en parte porque estaba muy perturbada y en parte por la distracción de las voces agradables e inteligentes que conversaban a mi alrededor. Por ejemplo, una mujer alta con vestido estético, holgado y cómodo, con el pelo gris suelto por su espalda, estaba diciendo: el pobre Rodney, un caballero tan agradable y bien intencionado, pero con tanta falta de agallas, mientras que su hermano menor. Uno debe preguntarse, intervino una mujer con una sonrisa, cómo la teoría de la evolución explicaría todo el poder que se le está dando al hermano mayor, pero toda la potencia al menor. Eso no es evolución, querida, esas son nuestras ridículas leyes de primogenitura. Es una pena, dijo otra de las ancianas, porque Rodney alcanzará a hacer cualquier cosa que diga Geoffrey. Y la fuerza de carácter de Geoffrey no siempre es la mejor, o eso es lo que he oído. ¿Por qué estaban escuchando chismes de gente que ni siquiera conocía, cuando necesitaba tanto pensar? Sin embargo, parecía que no podía cerrar los oídos. Sabía que debía mudarme a otra habitación, pero no lo hice. Sí, su querida madre estaría muy consternada. Una voz cómoda y matrona decía. Pero entonces el buen carácter en esa familia generalmente ha estado en el lado femenino. Bueno, por lo general no está en ninguna familia civilizada. Una oleada de risas, durante las cuales la mujer estética de cabello gris comentó: hablando de buenas familias y personajes, ¿alguien ha oído algo de Lady Eudora Holmes? ¿Mi madre? Al escuchar su nombre pronunciado en voz alta de una manera tan cómoda y despreocupada, sentí tal punzada en mi corazón que por un momento no pude respirar. El mundo dio vueltas, podría desmayarme, tonterías. Nunca me desmayo. No debo perder una palabra. Haciendo un gran esfuerzo por controlar mi pulso acelerado y mi respiración jadeante, me puse rígida, escuchando atentamente, aunque no me atrevía a mirar a ninguno de los altavoces. Ninguna noticia de ella desde que desapareció. No se sabe si todavía está viva. Oh, estoy segura de que está viva, dijo una tercera voz de buen humor. Tiene una mente demasiado fuerte para acostarse y morir todavía. Me imagino que despegó, como dirían los jóvenes. Un murmullo de acuerdo sonó por todos lados. Eso espero, dijo la mujer estética. Espero que finalmente haya tenido la oportunidad de vivir su vida en sus propios términos. Estas mujeres habían sido amigas de mi madre, amigas de mi madre. Cuán peculiarmente ese simple pensamiento y su proximidad trabajaron en mi sensibilidad. Cada fibra de mi ser dolía de anhelo, como deseaba poder sentir con tanta confianza como aquellos que mi mamá estaba viva, bien y divirtiéndose. Quizás haya ido al extranjero, dijo la mujer de buen humor. Ella siempre anheló viajar. Yo nunca lo había sabido. Si es así, esperemos que se aleje de los Balcanes. ¿Problemas ahí, como siempre? Aquí y allí. Escuché que alguien se estaba esforzando por provocar algún tipo de escándalo de la guerra de Crimea. ¿Otra vez? ¿Pero por qué querría alguien sacar ese montón de basura ahora? Porque, de hecho, estoy seguro de que no tengo ni idea. Se trata de Werford, quizás.
cualquier repetición de ese sordido asunto sería sumamente perjudicial. Espíritu progresista de hoy. Mientras hablaban de política de reforma, por fin pude hacer oídos sordos a su conversación, descartar mis pensamientos y sentimientos con respecto a mamá. Me había vuelto bastante experta en hacer eso y escribir. ¿Qué giro de los acontecimientos inició este terrible negocio? ¿Quién quiera que la señora Tupper transmitiera su mensaje y por qué? ¿Quién se beneficiaría? ¿Enemigos de la reforma? ¿Para avergonzar a Florence Nightingale? ¿Quién sabía que la señora Tupper, de todas las personas, tenía un mensaje para el pájaro? Eso me dejó en seco, con el lápiz suspendido en el aire, mientras miraba la nada, porque al fin veía que me había hecho la pregunta correcta. ¿Quién sabía de la existencia de la crinolina críptica? Dado que no estaban involucrados portadores regulares para el pájaro y la propia señora Tupper, evidentemente no se dio cuenta del significado de su vestimenta. ¿Quién sabía? Ciertamente no Bradford, ni Cruikshanks, o Hall, o Raglan, o sus herederos. Cuando se envía un mensaje en código secreto, ¿quién debe tener el conocimiento de él? El remitente, y el transportista normalmente, y la persona a quien se le envía el mensaje quizás sepa que debería estar preparada para recibirlo. Florence Nightingale sabía. Escribí. Miss Nightingale no recordaba a la señora Tupper por su nombre. Miss Nightingale contrató a Sherlock Holmes para encontrar a la señora Tupper. Impresión personal. La señorita Nightingale no me estaba mintiendo. Supuesto razonable. Señorita Nightingale no es culpable. Muy bien. Si la señorita Nightingale no había secuestrado a mi casera y obviamente la señora Tupper no había instigado su propio secuestro, solo quedaba el Lord Sidney Zarapito. Pero él es el aliado de Miss Nightingale, o lo fue, porque ahora ha fallecido. Me puse ahora mismo a pensar en voz alta, aunque en un susurro, y luego tratando de bromear, a menos que su fantasma... No es broma, había visto y de hecho me había seguido a un hombre lo bastante idéntico al difunto Sidney Zarapito, o al menos su silueta, para ser su fantasma. Pero, como los fantasmas no existen en el mundo racional de un pretoriano científico, entonces el hombre, el que había robado un vestido azul en la noche y que, según Florrie, se había llevado a la señora Tupper, ¿podría ser pariente de Lord Sidney Grimble? ¿Probablemente su hijo? Tonterías, discutí conmigo misma. Los Zarapitos trinadores se encontraban entre las familias británicas tituladas más honradas y respetadas. La idea de que cualquier vástago de la familia Grimble se asociara con un villano común para abusar y secuestrar a mi casera sorda y anciana era absurda. Pero ¿quién más podría haber sido? ¿Y Florence Nightingale no había dicho algo sobre la protección del apellido Grimble? ¿Sobre el joven Grimble que acababa de ser admitido en la Cámara de Lores? Además, ¿no había él emparejado los malhechores robando en casa de la señora Tupper? ¿Había dicho algo sarcástico acerca de su señoría? Oh, mis estrellas y ligas, susurré, dándome cuenta de que por absurdo que fuera, sin embargo, tenía que serlo. Esto fue lo que inició el embrollo. Unos minutos más tarde, en la biblioteca del Professional Women's Club, me encontré bastante pensativa mientras volvía a colocar a Boyles en el estante y guardaba en el bolsillo la dirección que había copiado de ese útil libro de referencia para los miembros de la nobleza. Mis pensamientos eran múltiples, asombrados y aterrorizados. Siendo ese el caso, también me encontré contemplando con oscura diversión a los filósofos del siglo XVIII, Alexander Pope y los de su calaña, quienes insistían en que todo es lo mejor en el mejor de los mundos posibles. En otras palabras, si el bebé muere, hay que decirse a sí mismo que las cosas hubieran sido mucho peor si hubiera vivido. Si miles de huérfanos se mueren de hambre en casas de pobres, seguramente es por algún propósito superior. Y en mi caso, si se me encuentra perseguida, huyendo, incapaz de volver a casa y dormir en mi propia cama, bueno, entonces es por un propósito superior. ¿No es maravilloso tener otro lugar a donde ir esta noche? Me había enterado, entre otras revelaciones muy interesantes, de la dirección de la casa de la ciudad de los Zarapitoras, donde tenía mucha esperanza de encontrar a la señora Tupper.
Capítulo 12. Grimble Hall Stall, una mansión de 4 torres blancas, señorial, en Mayfair, a solo una manzana de la casa de señora Florencia Nightingale. Al anochecer, todavía con mi vieja cartera de cuero marrón, y todavía vestida con el mismo vestido oscuro que me había puesto esa mañana, de pie al otro lado de la calle bordeada de árboles, a la sombra de un roble agradable para estudiar a Sarapito Trineo, me pregunté si su dirección había sido el que había escrito en la tarjeta. Flora Nightingale le había dado a la señora Tupper, en medio de los horrores de Scutari hace tanto tiempo. La mansión de estilo italiano, con sus múltiples cuñas y corchetes, parecía tentadoramente fácil de escalar. Pero escalar, tuve que recordarme a mí misma, no era la respuesta a todo. Incluso si pudiera escalar la valla, evadir el inevitable perro guardián, trepar por la mansión, encontrar la entrada, evitar la detección o captura, o lograr localizar a la señora Tupper. Entonces, ¿qué? Difícilmente podría esperar que ella trepara por la ventana de una torre y bajara por la pared conmigo. Generalmente me las arreglé para lograr lo que quería, ya sea con sigilo o mediante soborno, pero en este caso, ya que estas personas tenían suficiente dinero sin mi ayuda, ninguna de las dos cosas serviría, y necesitaba armarme para intentar algo que nunca había hecho antes. Verá, había descubierto por Boyles que a Lord Sidney Sarapito le habían sobrevivido 2 hijos, el mayor de los cuales y el nuevo Lord Sarapito se llamaba Rodney, y el más joven se llamaba Geoffrey. Ahora, la conversación que había escuchado por casualidad en el club de mujeres profesionales me hacía asumir con la mayor importancia en mi mente Rodney Geoffrey. Seguramente no era una coincidencia, especialmente porque el primero había tomado un asiento recientemente en la Cámara de Lores, lo que proporcionaba motivos para estar murmurando. Como Rodney, según las damas, era el hermano de buen corazón, había decidido que lo mejor que podía hacer era apelar directamente a él, para que liberara a la señora Tupper. Sí, el más joven y menos escrupuloso Geoffrey no lo hubiera despachado ya. Si bien odiaba pensar que cualquier hijo del venerado Lord Sidney Grimble pudiera ser capaz de tal infamia, aún así, una vez que la había secuestrado e intentado extraer información de ella, era una lógica confusa de todos modos, hacía que me doliera el corazón. ¿Y si me había descarriado por completo? ¿Qué pasaría si me precipitaba a la puerta de Grimble Hall y me quedara completamente ridícula? O no volviera a salir nunca más. Enola, debes estar muy segura de ti misma o nunca lo lograrás. Ahora repasa todo de nuevo, un paso a la vez. Y mientras lo hacía en mi mente, noté que no era la única vagabunda que caminaba por la calle. Caminando, investigando la cuneta como si esperara encontrar algo de valor allí, llegó una pobre alma gentil de barba gris, no del todo un mendigo, su ropa raída como la de un caballero, cadavérico, pero que caminaba con un bastón, alto pero muy encorvado. Por edad, sus bigotes sin recortar ocultaban la mayor parte de su rostro, mientras que un sombrero de copa truncado ensombrecía el resto. Se debe explicar que cuando un sombrero de copa se ensucia con la transpiración del usuario y se relega a las tiendas de ropa de segunda mano, se quita la corona, se corta la parte manchada y se vuelve a colocar la corona cortada en el ala. El sombrero de barba gris fue un testimonio de este proceso, habiéndolo experimentado al menos 3 veces. Una vez antes, en una gélida noche de invierno, junto a un fuego encendido en una tina para calentar a los desamparados, había visto un sombrero así. De hecho, había visto la misma barba gris, con ropas ligeramente diferentes. Reconocí a esta persona interesante, y mientras se acercaba, mi corazón comenzó a latir con fuerza de la manera más irracional, y me quedé muy quieta a la sombra del roble, aterrorizada de que me viera. Afortunadamente pasó a mi lado, hacia el lado opuesto de la calle, sin volver la cabeza en mi dirección. Una vez que me sentí razonablemente segura de que no me había observado, exhalé. Cielos, ¿qué seguía? Sin apartar la mirada de él, lo vi doblar la esquina, abriendo camino a la larga valla de hierro forjado que rodeaba la sala de Sarapito. Incluso después de que se perdió de vista, no me moví de la sombra del roble. Esperé para ver si podía incluirlo en mi plan, mientras revisaba el caso como lo había razonado. Lord Rodney Grimble toma asiento en la cámara de Lores. Le preocupa, o tal vez Geoffrey lo induce a preocuparse, de que un mensaje de hace mucho tiempo, que su padre nunca recibió, pueda surgir y avergonzarlo.
Geoffrey planea manejar la carrera de Rodney como le plazca, tal vez para enriquecerse, tal vez simplemente por el placer de ejercer poder. Por lo tanto, Geoffrey, evidentemente un hombre con compañeros bajos y un gusto por la acción ilícita, se compromete, junto con un matón, a recuperar el problemático mensaje perdido. Al no encontrar el mensaje, Geoffrey y un amigo secuestran a la señora Tupper. Lord Rodney Grenville, un caballero agradable y bien intencionado, probablemente está bastante molesto por este giro de los acontecimientos, pero carente de agallas no ha hecho nada al respecto. Quizás yo, Enola Holmes, al enfrentarme a él, podría... Casi como si fuera una señal, la gentil aunque empobrecida barba gris reapareció en la esquina más alejada de la verja de hierro forjado de Grenville Hall. Sí, fue como pensaba. Todavía esperé. El anciano vagabundo, después de haber completado un circuito por todos los terrenos de Grenville Hall, sin embargo, regresó cojeando por el frente de la propiedad, cubriendo el mismo terreno nuevamente. Al parecer, como sospechaba, tenía la intención de quedarse en un vecindario por un tiempo. Tenía buenas razones para sentir miedo, mucho miedo de hecho, de lo que estaba a punto de hacer. Sin embargo, mientras se acercaba, una triste calidez inundó mi corazón y me hizo sonreír. Luego, enderezándome como un soldado y con la cabeza en alto, di un paso adelante. Al otro lado de la calle, directamente frente al barbudo gris, caminé grandes zancadas, balanceando mi bolso y asegurándome de que me viera, aunque yo no lo miré. Avanzando por la acera hasta Grenville Hall, subí audazmente sus escalones de mármol, crucé el delantal iluminado por flambeaux y llamé a la puerta de caoba. El mayordomo al abrir este portal miró a mi personaje solitario y solterón, vestido de merino con bastante menos favor del que podría otorgar a un insecto invasor. No habló. En tonos muy decididos declaré: «Estoy aquí para ver al Lord Sarapito», agregando antes de que pudiera rechazarme, y estoy bastante segura de que deseará recibirme. Las cejas del mayordomo se arquearon peligrosamente altas, pero mi postura erguida y mi acento aristocrático nítido revirtieron un poco su primera impresión de mí. Como comentario al margen, permítame decir que mientras que un imitador talentoso como mi hermano Sherlock, o me atrevo a decir, como yo misma, puede imitar un acento de clase baja con bastante facilidad, lo contrario, una persona de clase baja que habla con un superior, o un acento de clase, es bastante imposible. Al menos que yo sepa, nunca se ha hecho. Entonces, debido a la calidad de mis dolores, el mayordomo se dignó a hablar. ¿Su tarjeta, señorita? No lleva tarjeta ni nombre. Esta línea presayada la lancé con bastante aire dramático. Si me permite redactar y enviar una breve nota a Lord Sarapito, él me verá. El drama era parte de mi plan. Sostengo que los mayordomos, aunque no muestren ninguno, poseen una humanidad, incluida la curiosidad. El hombre simplemente tenía que preguntarse de qué se trataba. Y por lo tanto se hizo a un lado y me hizo señas para que entrara al salón Sarapito. Tan grande la entrada con piso de mármol en la que entré, y tan fría y tan empapelada, por así decirlo, con cráneos de alce, espadas samurái, sarcófagos egipcios, paragüeros con patas de elefante, odaliscas y cupidos en bajo relieve y curiosidades de todo tipo, que bien podría haber sido un museo. No había sillas ni el mayordomo me ofreció un asiento en la biblioteca, pero me dejó de pie junto a las estatuas mientras él iba a buscar el material de escritura. Aproveché la oportunidad para examinar el correo saliente que se había acumulado en una bandeja de plata cerca de la puerta principal. Y sí, entre las cartas vi algunas escritas con letra negra, viciosa estilo gabarrote y jabalina, que difícilmente podría confundir. El remitente, el honorable G. Grenville Geoffrey. Reprimiendo un escalofrío, esperaba no necesitar conocerlo. Otras cartas de Lord R. Grenville mostraban una mano más bien pedestre. Rodney parecía ser, bueno, no se podía decir con certeza, especialmente porque al ser un lord y un par podría tener una secretaria para dirigir su puesto por él. Al escuchar al mayordomo regresar, trasladé mi mirada a algo que no mostrara tazas hechas de huevo de avestruz. Acercándose sin decir nada, el criado me presentó un escritorio mueblado con papel de buena calidad, bolígrafo, tintero y su propia vela, ya encendida, para proporcionar luz con la que escribir, pero fruncí el ceño ante estos arreglos. «Tráeme lacre», le dije imperiosamente,
y también con un aire, esperaba de misterio. ¿De qué color, mi señora? Escuché resentimiento y réplica en su rostro y en su tono. Resentimiento porque él sabía que yo me estaba imponiendo sobre él, porque la cera de una vela simple hubiera sido suficiente para sellar la misiva. El resentimiento también porque estaba sellado le impediría leerlo mientras se lo llevara al maestro. Y replicar porque el color es simbólico me estaba desafiando a mostrar mis intenciones, pero al mismo tiempo noté que me había ascendido de señorita a mi señora. Bueno, rojo por supuesto, escarlata en lugar de carmesí, y que haga eso lo que quiera. Cuando se fue a buscar la cera, tomé mi bolígrafo en la mano y me concentré en hacer mi escritura grande y fuerte y escribí: tengo un mensaje para el pájaro, cambiará por la señora T. Sin más preámbulos, si me rechazan iré a la policía. Dejé esto sin firmar, lo sequé y lo doblé para ocultar su contenido, antes de que el mayordomo al regresar tuviera la oportunidad de mirar por encima de mi hombro. Aceptando de la barra de la Cruz Roja y encendiéndola junto a la vela, goteé un charco de color sangre en el pliegue del papel, donde se coaguló. Deseando tener un anillo de sello o algo similarmente dramático para presionarlo, me arreglé con la palma de mi mano. Cuando estuve segura de que el sello se había endurecido bastante, le di la misiva al mayordomo. Se fue a entregársela a su maestro, dejándome bajo la mirada de madera tallada de varias máscaras de guerra africanas. Por algún tiempo empecé a preocuparme de quizás si había calculado mal. Debería haber formulado mi mensaje en rosas y margaritas. Eso hubiera causado una impresión más fuerte, pero no. No se habría entendido en absoluto, porque si Lord Rodney supiera del código, él, o más bien su chico de los recados Geoffrey, lo habría reconocido en la crinolina. Ojalá supieran más de Lord Rodney. Era suya la letra namby-pamby. Quizás porque parecía bastante dependiente de Geoffrey. Oh, querido, y estuviera consultando con ese villano ahora mismo. Por desgracia y de hecho, como demostró ser el caso, ya que cuando el mayordomo volvió, eventual y en silencio, le hizo señas para que lo siga. Me acompañó en la penumbra, llena de humo de billar habitación. Un lugar que una dama adecuada nunca visitaría voluntariamente. Allí, al otro lado de la extensión de la mesa de juego con tapa verde de fieltro, me encontré frente a los dos jóvenes Grumble a la vez.